Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, quiero desearte que tengas un feliz comienzo de semana y que el Todopoderoso se muestre grande y bondadoso contigo a lo largo de estos días. Y quiero pedir a Dios para que tengas fe y valor cuando tu mente te dice que renuncies y que desde el fondo de tu corazón puedas escuchar el susurro, la voz de Dios que te dice, inténtalo de nuevo. Recuerda que si Dios está a tu favor, ¿quién podrá estar contra ti? Así que ánimo y que tengas una semana muy, pero muy bendecida. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 10, versículo del 25 al 37. Es una parábola muy conocida, la parábola del buen samaritano, que realmente se le llama parábola, pero no sabemos si quizás fue una historia bastante real, una historia conocida y por eso Jesús la compartió. Lo cierto es que esta parábola del buen samaritano nos enseña a nosotros muchas lecciones acerca de la vida y sobre todo lo más importante en nuestro caminar como creyentes, sobre todo en nuestra relación con los demás, cómo actuar con el prójimo, cómo es y debe ser nuestro amor a los demás. Escuchemos qué dice el Evangelio. Dice la palabra de Dios que un maestro de la ley se le acercó a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La pregunta es buena, mas la intención es mala. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que el único propósito que tenía era de ponerlo a prueba. Y Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? Por supuesto, este hombre era un experto en la ley. Él conocía la ley. Él vivía debatiendo sobre la ley. Y Jesús lo lleva al corazón mismo de la ley. Y le dice: ¿qué es lo que lees? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Y la respuesta de Jesús fue: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Óyelo bien. Si haces eso, tendrás la vida. En otras palabras, Jesús le está diciendo: ya tú conoces la ley, ya tú la sabes. Ahora lo que tienes que hacer es practicarla. Lo que tienes que es realizar, poner en práctica eso que sabes. Jesús no lo felicita porque él se sabe la ley. No, Jesús lo reta, Jesús lo desafía y le dice: si haces eso, tendrás entonces la vida eterna. Creo que aquí hay una gran lección, y es que en nuestra vida cristiana no se trata de debatir tanto cuánto sabemos acerca de la palabra de Dios, cuánto sabemos acerca de lo que Dios nos enseña a través de las Escrituras. No, el testimonio que tú y yo estamos llamados a dar en este mundo no consta de lo que nosotros sabemos, sino de lo que somos capaces de hacer. Óyelo bien, en favor de los demás, en nuestro amor por Dios que nos debe llevar a amar a los demás. No es cuánto sabes, sino cuánto haces. Óyelo bien, no es cuánto sabemos, sino cuánto estamos dispuestos a hacer. Si el conocimiento que yo tengo de Dios y de su palabra no me lleva a mí a actuar con bondad, con misericordia y compasión en favor de los demás, entonces la pregunta es: ¿para qué me sirve ese conocimiento? Mucho cuidado, porque creo que a veces en la vida podemos correr el peligro de tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento no nos está llevando a un actuar en conformidad a lo que sabemos y a lo que Dios nos pide a través de ese mismo conocimiento. Jesús le dice: si haces eso tendrás vida. Pero el maestro de la ley, dice la palabra de Dios, que queriendo justificar su pregunta le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Por supuesto que él conocía la ley, pero queriendo justificar, preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y aquí la historia más bella que Jesús le cuenta a este hombre, como también a ti y a mí. Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Que hay que aclarar, era un camino bastante peligroso. Óyelo bien, un camino bastante peligroso. Tan peligroso que le llamaban el camino rojo o el camino de la sangre.
Y pocas personas realmente transitaban por ese camino solos. Lo hacían regularmente en grupos, en caravanas, ¿no? Y aún así, siendo un camino bastante peligroso, era muy transitado. Sí. Algo aquí bien importante. La felicidad más grande para ti y para mí, ¿sabes qué es? Que en esta vida, aunque el camino sea peligroso, nunca estamos solos. Hay un Dios que siempre nos acompaña y que eso nunca se te olvide. No importa qué caminos hoy estés andando, no importa si de pronto hoy el camino, el sendero de tu vida es bastante peligroso. Quiero recordarte algo. Para nosotros como creyentes existe esa certeza de que nunca estamos solos, que hay un Dios que siempre nos acompaña y que por lo tanto no tenemos miedo, ni podemos andar por la vida con miedo, porque tenemos la certeza de esa presencia suya, que es una presencia que protege, que bendice y que defiende a los que confían en Él. Y dice la palabra de Dios que unos bandidos lo asaltaron a aquel hombre y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Pero dice la palabra de Dios que por casualidad pasó por allí un sacerdote. Pasó por allí un sacerdote. Y dice la palabra de Dios que al verlo dio un rodeo y siguió adelante. Miren, podemos justificar la acción del sacerdote y decir, claro, es que el sacerdote venía de servir a Dios. Venía quizás de servir una semana en el templo y él lo que más deseaba era estar ya en casa para descansar. Podemos decir es que el sacerdote conocía la ley y la ley decía que si tú te acercas a una persona que está muerta, quedas impuro y no puedes servir en el templo por 7 días. Y para él era más importante servir en el templo que atender a aquella persona. Lo podemos justificar diciendo quizás que a lo mejor él sospechó que los enemigos estaban también allí acechándolo, esperándolo a él o a otros más para atacar. Y dijo, ¿para qué me voy a meter aquí en problemas? Mejor vamos a evitar caer también en la misma situación de ese hombre. O pudo haber dicho, no es mi culpa que lo hayan herido, no es mi culpa que lo hayan golpeado. Y por eso se fue. Y por eso se fue. A lo mejor quizás también pensó, alguien lo hará. Alguien lo hará. Este camino es tan transitado que alguien lo hará. Y sí, efectivamente, pasó un levita después del sacerdote. El levita, les aclaro, era el encargado de cuidar el santuario. Era el encargado de la liturgia en el templo. Le ayudaba al sacerdote. ¿Y qué hizo nuestro amigo levita? Hizo lo mismo que el sacerdote. Nada. Nada. Qué interesante, ¿no? Cuando regularmente nosotros vemos a alguien que está en una necesidad y quizás nuestra reacción primera es, mejor evitemos. Alguien ya lo hará. Alguien lo hará. Alguien lo verá. Alguien hará cualquier cosa por esa persona. El problema es que la siguiente persona hace lo mismo que tú haces y lo mismo que yo hago. Nada. Y el pobre que está ahí con una necesidad se queda sin quien le ayude. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando que alguien lo hará. Óyelo bien, siempre estamos pensando que alguien lo hará. No, la reacción, la respuesta mejor del creyente, del cristiano, no es siempre esperar a ver quién lo hace. No, toma tú y yo la iniciativa, tomemos la iniciativa, seamos los primeros en hacer algo. No esperemos que alguien lo haga, no, hagámoslo tú y yo. Y esto fue lo que hizo, escuchen bien, un samaritano, porque dice la palabra de Dios, pero un hombre de Samaria que viajaba por el camino al verlo, sintió compasión, es decir, se identificó con las necesidades de aquel extraño, se identificó con las necesidades de aquel hombre. Y miren lo que hizo este hombre, esto es fascinante, se acercó, le curó las heridas, le puso vendas, luego lo subió en su propia cabalgadura. Esto me fascina a mí. A él no le importó ni siquiera lo que la gente iba a pensar o a decir de él cuando lo montó en su cabalgadura. Esto me recuerda la historia de aquel papá con su hijo que tenían que ir a un pueblo bastante distante y llevaban un burro, ¿sí? Y el papá se montó en el burro y el hijo caminaba junto al burro. Y pasaron unas personas cerca y dijeron, ¿qué papá más desconsiderado? Él sentado en el burro y el pobre niño caminando. Más adelante, el papá se bajó del burro e hizo montar al niño. Y unos caminantes que pasaban por allí decían, pero mira, pobre anciano caminando y ese niño con todas las fuerzas montado en el burro. Así que el niño se bajó y más adelante pasaron por un lugar y el papá y el niño iban caminando y el burro iba desocupado. Y la gente decía, pues, más burros son los dos que no usan el burro. Sí, ¿a quién se le da? Sinceramente, ¿a quién se le da gusto? Pero este hombre, a él no le importó lo que la gente fuera a pensar.
lo que la gente fuera a decir cuando montó aquel hombre en su propia cabalgadura. Y dice la palabra de Dios, que lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y cuidó de él. Y no solamente eso, sino que sacó el equivalente, óyelo bien, al salario de 2 días y se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: si usted gasta algo más, yo le pagaré cuando vuelva. Yo le pagaré cuando vuelva. Miren, a este hombre no le importó, a este samaritano no le importó cambiar su agenda, gastar lo que tenía, cuidar de aquel hombre. Él se involucró en la vida, en el momento, en la historia, en el dolor de aquel hombre. Él no se puso a pensar en sí, él pensó más en la otra persona. Qué importante es cuando tú y yo aprendemos a expandir nuestros pensamientos y dejamos de ser tan egoístas. Hay que pensar a veces menos en nosotros y más en los demás. Óyelo bien, hay que pensar menos en nosotros y un poco más en los demás. Los otros quizás pensaron en el costo que implicaba cuidar a aquel hombre. Pero ¿sabes una cosa? Es más costoso no cuidar del que necesita de nosotros. El sacerdote y el levita pecaron por negligencia. Sí, podemos decir que pecaron por negligencia. Pudo amar la negligencia. El otro no tuvo miedo de involucrarse. El otro no tuvo miedo de arriesgar incluso su propia vida y de gastar lo que tenía por ayudar al otro. Para el sacerdote y el levita podemos decir, aquel extraño era una molestia que había que evitar. Pero para el samaritano era un prójimo a quien ayudar. Mira qué interesante. Para el sacerdote y el levita, aquel extraño era una molestia que había que evitar. Mas para el samaritano era un prójimo al cual había que ayudar. En la vida estamos llamados a eso, a no tener miedo de ayudar, de tener la mano, estar siempre prestos para ver al que necesita de nosotros y por qué no hacerle el día a esa persona. Qué lindo cuando tú y yo tenemos la oportunidad que Dios nos da de hacerle el día a una persona. Y a veces simplemente se necesita un gesto de amor, de caridad, de compasión. Para que ese samaritano hiciera lo que hizo, primero tuvo que ver, sí, y luego se llenó de compasión y por eso hizo lo que hizo. Tenemos que ver. Me encanta la gente que ve lo que otros no logran ver. Estoy pensando en un miembro de mi parroquia que es discapacitado y el otro día él notó cómo una pareja venía entrando a la iglesia, una pareja de ancianos que regularmente vienen a la misa todos los días. Y este hombre con discapacidad estaba sentado en la parte de atrás. Y cuando vio aquellos ancianitos, aquella pareja que iban entrando a la iglesia, él de inmediato se levantó de su puesto, de su banca. Fue a la puerta, les abrió la puerta y tomando de la mano a la señora, le trajo hasta la primera banca donde ellos se sientan regularmente para escuchar la Santa Misa. ¡Qué hermoso! Cuando alguien ve lo que otros no somos capaces de ver y poder ayudar al que lo necesita. Ciertamente, ese día aquel hombre del cual les estoy hablando en la iglesia hizo el día en la vida de esta pareja anciana. Tú y yo podemos hacer la diferencia en la vida de muchas personas si tan solo abrimos un poco más los ojos y nos dejamos contagiar un poco de amor, de compasión para con los demás. Jesús al final le pregunta a este hombre, escuchemos lo que Jesús le dice al final a este hombre: ¿cuál de estos 3 te parece que hizo con el prójimo? Del hombre asaltado por los bandidos. Y el maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y el reto de Jesús fue: pues bien, ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Ve y haz tú lo mismo. No se trata de cuánto sabemos, se trata de cuánto somos capaces de hacer por los demás. Que nuestro amor a Dios, que nuestro conocimiento de Dios nos lleve a hacer la diferencia en la vida de otros, a no tener miedo a arriesgarnos, y sobre todo, a hacerle el día a alguien que hoy necesita de ti y que hoy necesita de mí. Hoy cuando salgas, cuando estés en la calle o en tu trabajo, simplemente mira a quién le puedes hacer el día y no tengas miedo a hacerlo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, ahora y siempre, con su gracia y con su poder, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.